El municipio de Aramayo está situado en las estribaciones del Gorbea. Pertenece a la cuadrilla de Zuya. Aramayo limita geográficamente con los municipios guipuzcoanos de Arrasate, Aretxabaleta, Escoriaza y Leinz-Gazzaga. Por la parte vizcaína limita con Ochandio, Achondo, Abadiño y Elorrio. Y finalmente limita con el municipio alavés de Legutiano. Aramayo cuenta con 1.308 habitantes. Está a una altitud de 320 metros y cuenta con una extensión de casi 74 kilómetros cuadrados. Las anteiglesias que forman el municipio de Aramayo son Arexola, Azcoaga, Barajuen, Echagüen, Ganzaga, Ibarra, Oleta, Uncilla y Uríbarri. Bueno, en cuanto a los parajes así más característicos, los montes principales de aquí, de lo que sería el valle, son bastante conocidos por montañeros y por cualquier persona que le guste pasear sin más, ¿no? El paraje más conocido sería, que un paraje conocido por todos los alaveses, es el pantano de Albina y sus alrededores, con el monte Jarindo como una de las cimas más importantes, aunque se comparte casi la cumbre con el territorio de Guipúzcoa. Luego tenemos zonas que estarían ya ubicadas dentro de lo que sería el Parque Natural de Urquiola, que serían las cimas y los montes de Aranguio, Orisol, Ispiste y Tellamendi. Y bueno, en general es un sitio que les recomiendo que vengan a pasar un fin de semana por aquí. Nosotros le hemos hecho caso y hemos venido aquí a disfrutar de este estupendo paisaje. El Valle de Aramayona, como no, también tiene su historia, que nos la resume el párroco Jesús Mari Elejalde, que ha dedicado su tiempo y sus años a investigarla. Pues Aramayona, el 9 de enero del año 1489, firmó un pacto de mutua ayuda con las hermandades de Álava. Se debió la cosa a que durante el siglo XV tuvo muchos ciscos porque el señor de Aramayona, Gómez González de Butrón, era el jefe del bando oñacino. Y en las guerras de oñacinos y gamboinos, pues los aramayones eran forzados a ir a las batallas de su jefe y estaban hasta las narices de él. Y entonces, para luchar contra él y contra los atropellos que cometía con la gente de Aramayona, pidió ayuda a las hermandades de Álava y firmó una cosa que hoy lo llamaríamos como pacto de guerra, un pacto de mutua defensa. Y luego, por desarrollo de ese pacto, cuando se formaron las provincias, Aramayona quedó en Álava. Pero con la salvedad de que aún hoy Aramayona sigue teniendo el foro de Vizcaya, a donde pertenecía hasta ese pacto del año 1489. Por lo tanto, este hermoso y espectacular Valle de Aramayona pertenece a Álava desde hace tan solo 5 siglos. Aramayona aparece ya desde el principio conformado en un señorío compuesto por 8 anteiglesias en un principio y desde el siglo XV en 9. Las anteiglesias, o barrios para entendernos, son Aréjola, Azcoaga, Barajuen, Uríbarri, Ibarra, Uncella, Echagüen, Gánzaga y Olaeta. Son independientes cada anteiglesia, es un término jurídico vizcaíno,
que indica algo así como una junta administrativa que hacían las juntas delante de la iglesia, las reuniones para... Y entonces aparece dividido ya desde el principio con estas 9 anteiglesias, 8 hasta el siglo XV y en el siglo XV Olaeta también. Vamos pues a recorrer todos los barrios que forman este singular valle de Aramayona, uno a uno. Empezamos con Echagüen, situado a los pies de las peñas de Aranguio. Es la anteiglesia más elevada junto con Olaeta. Echagüen consta de 12 caseríos, de los que solamente 8 están habitados. Y estamos ahora enfrente del caserío Uribarren. Es una de las casas solariegas típicas de Aramayona que sigue manteniendo el apellido desde la Edad Media. La familia oriunda de aquí todavía vive en una casa de al lado y se siguen apellidando Uribarren. Y aquí se cumple el viejo sueño que suelen contar de todo buen casero vasco, que es tener la ermita cerca de casa, el río y el árbol. Aquí tenemos un encino centenario, pues tal vez tenga 500 años o más, la iglesia parroquial a mi izquierda, y un riachuelo que pasa por aquí, lamiendo los cimientos del caserío, que por otra parte en estos momentos es el riachuelo que alimenta de agua potable a Ibarra de Aramayona, un manantial que nace aquí mismo, y que alimenta también un pequeño molino que ha estado en funcionamiento hasta hace poco y ahora está en funcionamiento restaurado para enseñar a los turistas, que está aquí a mi derecha. Y como turistas nos fuimos a ver el funcionamiento del antiguo molino. Allí, entre Emeterio y Jesús Uribarren, pusieron el molino en marcha. Jesús, siguiendo las órdenes de Emeterio, antiguo molinero en Echagüen, comenzó a moler el maíz que habíamos llevado. Una vez molido el maíz, ya está listo para hacer ricos talos. Golpear, una pasadita por la plancha, el chorizo y a saborearlo. Después de degustar un rico talo, seguimos nuestro recorrido hacia Arexola. La historia de Arexola está muy unida a la familia también Arexola, familia que formó la anteiglesia y le dio su nombre. Esta anteiglesia tiene a su vez un barrio, Arriola, y en total consta de 12 caseríos. En el siglo XVII o XV se edificó esta iglesia dedicada a Santa Marina y a comienzos del XVII, eso es, le hicieron una bóveda de madera, de castaño, y dicen que juntamente con la de Echagüen es la única de Álava que tiene ese tipo de bóvedas. Desgraciadamente, en estos momentos están las maderas pintadas y estamos a la espera de poder restaurar. La iglesia no tiene ningún valor especial, pero vamos, tiene como cosa significativa la bóveda esa de madera que no es muy común en todo en Euskadi, que por lo que me han dicho hay unas 30 iglesias de este estilo. En Álava solamente está la de Echagüen. Tenemos enfrente a la casa solar de los Aréjola, aquella casa rectangular de los 3 balcones y otros 3 que faltan. La familia de los Aréjola se hizo tristemente famosa en el siglo pasado por un episodio que aparece en las leyendas alavesas de Manuel Díaz de Arcaya, cuyo título creo que es La desaparecida del valle. Resultó que una chica
Paulita Arejo La Leiva, hija de Pedro Martín y Manuela, desapareció y apareció a los 9 años encerrada en una habitación de la casa que está a la izquierda de la Casa Solar. La habían tenido 9 años encerrada su padre porque andaba con un chico que no era del agrado del padre, y cuando la sacaron estaba totalmente atrofiada, loca, totalmente ida. Hubo juicios, encarcelaron a los padres, la chica la quisieron recuperar, pero no consiguieron reponerse del todo, murió en Valladolid en una casa de salud, y el padre salió, según la leyenda, o según lo que dicen los vecinos de aquí, después de pagar una multa fortísima de, dicen, anega erdi urre, que sería algo así como media fanega de oro. Bajo las peñas de Izpizte encontramos la anteiglesia de Ganzaga. Esta anteiglesia la forman 10 caseríos desperdigados por toda la ladera. Ganzaga es la más estable del valle, ya que no se han construido ni ha desaparecido ningún caserío. En la parte baja, la iglesia, única en el valle, ya que no tiene ni torre ni espadaña. Entre la iglesia y este bello caserío se encuentra una piedra caliza a medio labrar que, según dice la leyenda, iba a ser la bañera para Cánovas del Castillo. La anteiglesia de Uribarri es la primera con que nos topamos si bajamos al valle por el puerto de Cruceta. Estamos enfrente de la iglesia de Uribarri, uno de los barrios más extensos del Valle de Aramayona. Probablemente con Azcoaga sea el barrio que tiene más kilómetros cuadrados. La torre que estamos viendo es construcción del siglo XIX, mejor dicho, de 1830. El arquitecto fue un hijo del pueblo, José Antonio Garayzábal, que fue arquitecto provincial, era natural del caserío Arratabe de Barajuen. Este es un barrio en que junto a la iglesia hay más que 2 o 3 casas y están muy extendidas en la barriada de Gurella, en la barriada de Zubieta. Es la anteiglesia que tiene las ermitas de más romería, o romerías más famosas de Aramayona. Azcoaga está situado al este del valle. Esta anteiglesia se compone de 32 caseríos repartidos en 3 barrios, Alzaga, Xaola y Azcoaga. Azcoaga es precisamente su caserío más antiguo y el que le da nombre al barrio. A mediados del siglo XVIII, la heredera de este caserío se casó con un joven de Luco y en aquella época fue conocida como la Casa del Alavés. En el barrio de Xaola está el caserío Zuazu, el único que ostenta un escudo de armas en su fachada principal. Los Zuazúa, a lo largo de la historia, han sido siempre hombres de letras. Saliendo de Azcoaga nos encontramos con Barajuen. Se cree que es la primera que se pobló porque fue aquí, en Barajuen, donde el señor del Valle construyó su castillo. Barajuen es un barrio que está en el centro del valle y en una colina de esta anteiglesia, que hoy se conoce como Torralde, el lugar de la torre, tuvo su castillo, o su fortaleza, o su torre, que con todos esos nombres aparece en la Edad Media, el señor de Aramayona, luego conde de Aramayona. Se hacían también en Barajuen, junto a la iglesia, las juntas principales del valle, el Día de los Inocentes, todos los años. Se juntaban debajo de un encino grande que había, que curiosamente en los escritos aparece como roble,
y nosotros lo hemos conocido como encino, y hemos visto el árbol. Se secó hace pocos años y ahora hay plantados dos nuevos. Ahí se hacían las juntas principales en que representantes de cada anteiglesia iban eligiendo unos candidatos para alcalde y otros candidatos para guarda mayor de los montes. Esta anteiglesia está situada bajo el monte Murugain y es considerada como la más guipuzcoana de todas. Desde la iglesia se puede contemplar la comarca del Alto Deba y algunos de los montes guipuzcoanos como Aizkorri, Arantzazu y Chindoki. Allí mismo, junto a la iglesia, se encuentra esta bonita bolera recientemente renovada y lugar de recreo para muchos aramayoarras y visitantes. Esta anteiglesia está compuesta por dos grupos de casas, Uncella y Suña. Este último es el más numeroso de los dos en cuanto a habitantes. Fuera del valle y bastante distante de él se encuentra Olaeta. Esta anteiglesia está asentada en la meseta, al pie de los montes Amboto y Aranguio. Con respecto al resto de las anteiglesias que forman el municipio de Aramayo, esta es la más elevada, siendo su clima más frío y húmedo. Sus caseríos están esparcidos por la ladera en un radio de 3 kilómetros. La iglesia fue construida en el siglo XVI debido a que los olaetarras estaban hartos de tener que desplazarse hasta Ochandiano para los actos religiosos. En las inmediaciones de Ochandiano, como expansión de la misma villa, hay varias instalaciones industriales, deportivas y educativas situados en terrenos de Olaeta. Esta zona es más conocida como el Limitado. El Limitado es el tema de discordia entre Aramayo y Ochandiano. Iñaki Nafarrate, alcalde de Aramayo, nos comenta en qué consiste. Es una zona limítrofe con Ochandio. Son 700 hectáreas, casi 700 hectáreas, que están en litigio desde el siglo XV. Es un litigio que históricamente en Aramayo y Ochandio se conoce perfectamente y es como consecuencia de una donación que hizo la madre de uno de los condes de Mújica, de Aramayo, al ayuntamiento al pueblo de Ochandio. Nosotros entendemos que la donación que hizo esta señora era del usufructo del terreno y que ponía como condición no tocar el tema de los árboles y sobre todo árboles, ¿no? Hayas y robles, pero que el resto de las cosas permitía disfrutarlos y recolectarlos. Entonces nosotros seguimos entendiendo que eso es, en fin, que Ochandio tiene derecho al usufructo, pero no a la territorialidad de la zona, ¿no? Incluso en temas de justicia, la competencia de esa zona es del Ayuntamiento de Aramayo. Porque los terrenos son privados, no son terrenos públicos, no son terrenos del Ayuntamiento, son parcelas privadas. Y claro, eso supone unos incordios terribles para los vecinos que viven en el municipio, porque por un lado les piden, por ejemplo, las tasas e impuestos, les exige la Diputación de Vizcaya, y nosotros les decimos que no las paguen, claro. Entonces, bueno, pues ahí, en fin, para ellos es cierto, aunque hay algunos ganaderos y algunos agricultores que no pagan ni un sitio ni en otro. Ibarra, situada en la parte más baja del valle, es su centro geográfico.
En la zona es más conocida como La Calle, por su talante más urbano y por las actividades que sustentan su economía. En Ibarra están ubicados todos los servicios: panadería, médico, farmacia, frontón y casa consistorial. El ayuntamiento fue construido en el siglo XVIII. Hasta entonces no había casa consistorial y las juntas se realizaban en los lugares más variados del valle. En Ibarra es donde se concentra gran parte de la población del municipio. Así, este núcleo urbano se va expandiendo y, consecuentemente, adquiriendo mayor peso y protagonismo en el valle. A pesar de que Aramayo no es zona industrial, cada vez es más la gente que elige este singular y tranquilo valle para instalarse. Esto acarrea consigo el tan conocido problema de la vivienda. Vivienda. Bueno, pues en los últimos años en Aramayo se han hecho bastantes viviendas. En los barrios hay un crecimiento que nuestras normas subsidiarias permiten tener un crecimiento ordenado. Se han organizado anillos alrededor de las zonas rurales de los barrios de Aramayo para que el crecimiento no sea desorbitado, ¿no? Que sea un crecimiento sostenido y ordenado, ¿eh? Y por otro lado, en Ibarra, en los últimos años se han construido alrededor de 60, 80 viviendas y a corto plazo están previstas también edificar, pues no sé, pues del orden de 70 por ahí, a corto plazo, en el plazo de un par de años o 3. No hay problemas hay alguna que otra vivienda deshabitada del casco antiguo, pero ya la gente empieza poco a poco a meterse con esas viviendas, a rehabilitarlas y lo están haciendo con bastante gusto y bien. Estos últimos años, como pudimos comprobar, se están renovando gran parte de los caseríos del valle, mejorando, si cabe, este singular paisaje del norte de nuestro territorio. Como pudimos comprobar, la juventud en este valle es un colectivo bastante numeroso y activo. Desde el ayuntamiento se intenta así incentivar, potenciar y responder en la medida de lo posible sus iniciativas. Bueno, los jóvenes es un colectivo que, bueno, extenso, porque es cierto que aunque seamos muy pocos habitantes, la verdad es que la tendencia es a que el joven siga viviendo en Aramayona. Entonces lo que intentamos es apoyarles para que de alguna forma sean ellos los que tomen la iniciativa al realizar pues cosas culturales o dentro sí del deporte como de otras actividades. En estos momentos lo que se ha conseguido es que a través del Gasteche, que es un local cedido a ellos por el ayuntamiento, pues intenten organizar actividades culturales, como bien pueda ser pues los carnavales, colaboración dentro de las fiestas de Ibarra, o incluso lo que están haciendo es organizando aquellas charlas que ellos creen que son más interesantes. Hasta ahora han tenido una charla sobre la insumisión y para septiembre han organizado 3 consecutivas sobre la droga, la sexualidad y los derechos humanos. El Gasteche es un local cedido por el ayuntamiento a los jóvenes. Allí los y las aramayoarras se juntan, organizan conciertos, escuchan música y realizan charlas sobre los temas que en estos momentos más les preocupan.
Durante nuestra estancia en Aramayo, el alcalde, Iñaki, nos comentó cómo era la vida en el pueblo, sus problemas y, cómo no, las ventajas que tiene vivir en un valle como este. Esta pequeña biblioteca se encuentra en el mismo ayuntamiento. Quienes más la utilizan son sobre todo los niños y las niñas para hacer los echegolanas o trabajos que les mandan en la ikastola. Como nos comentó Iñaki durante nuestra visita a las dependencias municipales, los jóvenes a partir de los 14 años tienen que salir del valle para continuar los estudios, por lo que durante la semana hacen poca vida en el valle. Durante nuestra charla, Iñaki nos comentó que un tanto por ciento muy elevado de la población activa se desplaza a Mondragón a las cooperativas a trabajar, compatibilizando las labores en el caserío con la fábrica. En Aramayo el tema de la economía, se trata de una economía mixta. Se complementa el sector industrial con el sector primario. Entonces la gente de Aramayo trabaja básicamente en el entorno del Alto Deva y complementa su actividad fabril con la actividad del caserío. Entonces, bueno, pues casi todos los caseros de Aramayo, los labradores, o los caseros eso, de Aramayona, tienen pues ganado en casa y tienen su huerta, cultivan la tierra. Y por eso en Aramayona se pueden ver pues eso, esos pastizales, porque se ve que están cuidados, ¿no? Porque son una actividad un poco esto. No tenemos industria, tenemos alguna pequeña industria básicamente en lo que es el casco urbano de Aramayo, que son talleres de reparación de automóviles, alguna granja de, pues eso, de ganado, eso sí, de cierto interés, son bastante grandes, y poco más, eso es lo que tenemos en Aramayo en cuanto a economía. Caseros que viven totalmente del caserío. Mientras nosotros estuvimos allí, la mayoría estaba en los prados recogiendo la hierba para alimentar a las vacas durante el invierno. Una cosa que sí nos llamó la atención es que ahora apilan la hierba en plásticos y no hacen las típicas belarmetas tan usuales en nuestro paisaje. Alfonso Azcargorta trabaja en Mondragón y el tiempo libre lo dedica al caserío, la huerta y las vacas. Como el 90% de Aramayona, trabajo en el caserío, trabajo en el caserío y en la fábrica. Me gusta mucho el caserío y me dedico mucho a la huerta, al ganado. El ganado tengo de carne porque hoy en día es más rentable, me da más que la leche y eso, menos trabajo. Y me gusta más, o sea, me gusta dedicarme más al ganado de carne. Y luego, pues en la huerta, me dedico, vendo, saco puerros y vainas y lo que hay, patatas y en abundancia, y voy vendiendo a las tiendas, a la gente que tengo cliente cogida fija. La ganadería, sobre todo ganado vacuno y ovino, es también parte importante en la vida de los caseríos. Poco a poco, y como hemos ido comprobando, esta actividad va pasando a un segundo plano. Aún así, todavía hay quien se dedica a la ganadería, como por ejemplo este pastor de Barajuen, a quien vimos esquilando a sus ovejas de una manera tradicional, con las tijeras. Según nos contó, su rebaño es pequeño y prefiere realizar esta labor como se hacía antiguamente. José Luis Lasaga, ganadero, creó una granja agropecuaria hace tan solo un año. Antes casi todos los caseríos tenían como media una docena de vacas. Unos más, otros menos, pero yo creo que todos. En este barrio mismo, yo creo que incluso llegarían entre todas las vacas a las 100 vacas en el barrio este, donde vivimos nosotros. Pero poco a poco la gente trabajaba en la industria, en las cooperativas en Mondragón,
casi la mayoría. Y pues eso, como hobby o como, bueno, pues también les daba un poco de otro ingreso más, tenían pues las vacas. Pero a medida que iban avanzando en edad los propietarios o los etarras y no tienen ningún hijo, vamos, que les siga la historia, pues se ven casi obligados a quitar, porque ya no pueden trabajar la hierba, hay que hacer muchas labores y poco a poco pues van quitando. Y luego, pues eso, a partir de que el gobierno vasco y tanto Madrid también sacó los ceses de producción, pues ahí ya creo que se apuntaron los que estaban ya quilicolo, ya se apuntaron ahí y ya quedamos aquí, me parece que no sé si llegará a media docena, que vivimos exclusivamente del caserío. Los Lasaga, que siempre habían trabajado en el caserío, vieron la necesidad de cambiar las condiciones en las que trabajaban. Como dice el refrán, renovarse o morir, y por supuesto optaron por la renovación para así poder hacer frente a las pautas marcadas por las instituciones y el mercado. Así fue la manera en que crearon esta granja agropecuaria. En la actualidad, esta pequeña empresa familiar cuenta con 90 vacas. Cada una de estas vacas produce al año entre 6.000 y 7.000 litros de leche. Como nos dijo el padre de José Luis, con los adelantos de ahora, él también hubiera tenido muchísimas más vacas. Otra fuente de riqueza en Aramayo es la explotación forestal. La mayoría de los terrenos son de propiedad privada, por lo que la especie más numerosa es el pino insignis. La plantación de este pino es la que más rentable sale a los propietarios por su rápido crecimiento. Allí también encontramos un grupo de 8 leñadores en plena faena. Estos jóvenes eran portugueses. Llevaban 3 meses en Aramayo y habían talado gran parte de un monte en los alrededores de Cruceta. Una vez recogidos estos troncos, los trasladan diariamente a una empresa maderera de Amurrio. Koldo Ajuria, guarda forestal y gran conocedor de la vegetación de la zona, nos explicó con qué nos podemos encontrar en este valle de Aramayona.
Por las características de la propiedad del suelo, fundamentalmente, tenemos que en Aramayona la mayor parte de los montes son de propiedad particular. Y esto ha condicionado de manera importantísima que la mayor parte de las plantaciones en estas propiedades sean de pino insignis. Por lo demás, el pino insignis es una especie que se da fundamentalmente hasta unos 600 metros de altura, 600 a 700 metros, aunque se debería plantar en zonas más bajas por los inviernos que son bastante fríos, las heladas y todo esto. Y a partir de esa altura tenemos también otras plantaciones de coníferas foráneas aquí del País Vasco, como podría ser el alerce, la lausoniana, el pino laricio, el abeto Douglas. Y en las zonas incluso un poquito más altas también, en montes particulares, tendremos el hayedo fundamentalmente. Tenemos algunos parajes muy bien conservados en cuanto a lo que es bosque autóctono, que sería aquí precisamente en Olaeta, en la finca de Condevaso, una finca patrimonial de la Diputación, así como todo lo que sería las laderas del monte Orisol y Aranguio en su mitad superior. También tenemos bastante bien conservados los cauces de todos los riachuelos en el valle, y están bien conservadas las alisedas, hay bastante fresno, hay algunos rodales incluso con roble, con el roble del país, el Quercus robur. Pero vamos, la explotación fundamental y la más importante aquí en Aramayona sería la explotación del pino insignis. Estos montes y la tranquilidad que inspira este paisaje, sería raro que no hubiera nadie que aprovechara para dedicarse a una actividad como puede ser el tallar la madera. Eso es precisamente a lo que se dedica Jesús Mari Elejalde, que lleva por dentro el oficio de tallista. Según nos comentó, comenzó desde muy pequeño a trabajar la madera, influenciado por su tío. Poco a poco se fue preparando hasta realizar cosas tan bonitas como esta. Para realizar este cuadro, por ejemplo, se basó en una foto antigua en la que aparece su abuelo trabajando con los bueyes. Además de poder ver los trabajos en su taller, que antiguamente era donde guardaban la comida para los animales, nos enseñó un álbum en el que aparecen todas las obras que ha realizado hasta la fecha. Después de ver las fotos de las obras que había realizado, nos enseñó una pieza a la que tiene un especial cariño. Esta es una réplica del Guernica de Picasso. Este Guernica está hecho con nogal blanco. No es el nogal oscuro, es el intermedio, y bueno, es una pieza que te lo tienes que tomar con una tranquilidad y hacerlo poco a poco, y estando seguro de ti mismo, para poder llegar a hacer una buena obra. Y bueno, comencé a hacerlo marcándolo por mediación de un dibujo. Lo marqué a la madera, luego, como habéis visto antes en el reportaje de antes, pues he marcado con las gubias y eso, vas marcando ya el dibujo en la madera y vas poco a poco pues labrando cada detalle, vas sacándolo con las gubias y hasta llegar, pues eso, primero a desbastarlo y luego a llegar a terminar el dibujo. Pero eso requiere pues eso, más o menos un mes de trabajo, sí, entre una cosa y otra. Y el llegar a terminarlo pues te lleva bastante tiempo. Al final pues lo terminas y la cuestión es que quede bien y que llegues a hacer lo que tú realmente sientes, que es lo que hice yo. Además de disfrutar del paisaje bucólico de Aramayona, también se pueden practicar deportes como la caza y la pesca.
Pesca sobre todo en el pantano de Albina, situado antes de llegar al valle. El pantano de Albina es un lugar de recreo, sobre todo en verano, y también es un punto importante de encuentro de muchos pescadores. En este pantano hay gran cantidad de lucios, animal que ha ido devorando poco a poco todas las demás especies, aunque ahora este problema se ha ido solucionando. Aramayona es el municipio que cuenta con el mayor número de euskaldunes, de vascoparlantes, en todo Álava. Eta berari esker, gaur, Aramaion, uema egune ospatu biltekez. Mankomunitatean sartzen da lehen udalerri arabarra izatea dakarren eraginari. Aramaio ha pasado a formar parte de la UEMA, Mancomunidad de Municipios Euskaldunes. Iñaki Nafarrate nos explicó cómo fue el proceso. En principio, nosotros tuvimos, allá por septiembre-octubre, tuvimos conocimiento de que existía UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, y nos pareció interesante la idea de participar en fin, nos pareció una herramienta adecuada para poder reencarrilar un poquito el tema del euskera en Aramaio. Entonces, después de una primera toma de contacto, hicimos una reunión en el Ayuntamiento de Aramaio, en el que participamos todos los miembros del Ayuntamiento, concejales y además de los operarios del Ayuntamiento, los trabajadores del Ayuntamiento, y bueno, pues entre todos decidimos que podía ser una herramienta válida para nosotros y bueno, pues decidimos ya integrarnos. Después ya se tomó el acuerdo político y la presentación se hizo allá por febrero, ya la integración ya en noviembre. Eso es. Batez ere da ikusteko zein alde ona batzuk eta zein beste batzuk dagoen irratzuna dauka. Aramaio es el primer municipio alavés que pertenece a esta mancomunidad. Con este motivo, el pasado mes de mayo se celebró aquí, en Ibarra, la fiesta de municipios vascos. En la fiesta participaron, además de todos los miembros de la comunidad, representantes de organismos oficiales del País Vasco. Por la mañana se realizó junto al Ayuntamiento una exposición sobre la utilización del euskera en los medios y luego, como no, el ambiente festivo característico de este tipo de festivales. La música y bailes típicos del país que aportaron gran colorido y animación a la fiesta. La presencia de público llegado hasta Aramaio de todos los rincones de Euskal Herria sirvió para apoyar a este municipio en su idea de intentar vivir en euskera. Según nos dijo el alcalde, el problema en Aramaio está con las personas adultas, ya que los niños, jóvenes y personas mayores utilizan el euskera para comunicarse. Charangas, chochonguillos, zampanzarras animaron la calle durante la mañana. Y como el tiempo animaba en el parque, frente a la Ikastola, la feria. En la misma se podían ver artesanos. Allí encontramos a Jesús Mari y Elejalde con sus tallas. Productos típicos del país como verduras y chacolí estaban para el disfrute de todos los que hasta Aramayona nos acercamos. Uno de los problemas que tiene ahora Aramaio es el de la Ikastola. A partir del año que viene, los niños y las niñas van a tener que abandonar el valle desde los 12 años. Elena Zubizarreta, miembro de la Asociación de Padres, nos lo cuenta. En la nueva reforma de la enseñanza, los niños y niñas de Aramayona tienen que salir a la edad de 12 años
al instituto o al centro de secundaria de Mondragón. Entonces creemos que esto, mirando por los críos, no es positivo. Entendemos que no es la edad más acertada para dejar el pueblo. Este problema va a conllevar otros problemas, como son el transporte, ya que aquí en Aramayona los niños van a tener que hacer un doble transporte. La mitad de la población escolar vive en los caseríos y primero tendrá que bajar al centro del pueblo para luego ser transportados conjuntamente hasta Mondragón. Y esto va a suponer que se van a tener que levantar mucho antes que los demás niños. Eso por una parte. Por otra parte, todo el tema de actividades extraescolares se va a dificultar. ¿Dónde van a hacer las actividades extraescolares estos niños y estas niñas? En Mondragón no va a poder ser porque el transporte les va a traer aquí. Lo van a tener organizado y aquí van a llegar cuando ya aquí estén hechas. Entonces, bueno, son una serie de problemas que se originan y que entendemos que si hubiera una mayor voluntad negociadora se podrían solucionar. Por otra parte, cara al pueblo, el pueblo como tal va a perder, puesto que es una pérdida de servicios y a medio plazo puede traer que la gente vaya, si los críos se van, la gente se vaya con los críos. Entonces, esto ha ocurrido antes. En los últimos 10 años, en los últimos 15 años ha habido una recuperación de las herriescolas y consideramos que en este momento hacer esto a los pueblos pequeños es una verdadera faena. En este momento en Ibarra están llevando a cabo un proyecto de pavimentación de la calle principal. Están introduciendo el saneamiento de aguas pluviales y fecales, además de todas las infraestructuras como el agua, la luz y el alumbrado. Aprovecharán también esta ocasión para meter el gas. Además de todos estos planes, el alcalde nos adelantó algunos proyectos que tienen para realizar en el futuro. Una de las reivindicaciones que el Ayuntamiento de Aramayo ha tenido siempre es el tema de la piscina. Seremos uno de los pocos municipios de la provincia del territorio histórico de Álava que no tiene piscina, y es una reivindicación que en Aramayo muy sentida, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra legislatura tenemos que intentar poner en marcha ese tema, si no, no sé qué nos va a pasar, porque es un tema muy reivindicado en Aramayo. Entonces, el tema de la piscina es un tema que tenemos que sacar adelante. Y luego, otro proyecto que tenemos a corto plazo, aparte de terminar los que ya tenemos de abastecimientos de aguas potables y saneamiento, sobre todo en los núcleos rurales, en los barrios, es el tema de, queremos hacer un barnetegui en Aramayo. Estamos estudiando las posibilidades, en fin, la oportunidad de poder hacer un barnetegui en Aramayo, para que la gente del territorio histórico de Álava que está estudiando euskera, que se va a Guipúzcoa, Vizcaya, pues bueno, pues que se quede dentro del territorio y de alguna forma pues generar mover un poquito ese sector en Aramayo, ¿eh? Entonces estaría integrado en Ibarra y sería habilitar un caserón con las condiciones adecuadas. No podemos dejar Aramayo sin contar el famoso capítulo que vivió en esta localidad el cura de Santa Cruz. El cura carlista saltó de la ventana del ayuntamiento un día antes del previsto para su ejecución. Se escondió en el río y al día siguiente le condujeron hasta Ganzaga, exactamente hasta este caserío, el caserío Urdunguio, donde le cuidaron y le alimentaron. De allí fue conducido a una cueva situada en las peñas de Izpiste, hoy en día conocido con el nombre de la Cueva del Cura de Santa Cruz. Allí permaneció durante 3 días hasta que huyó a Francia. Un ilustre personaje de Aramayo es también el conocido compositor de música religiosa Vicente Goicoechea. La Plaza Mayor de Ibarra lleva su nombre, donde se halla también su casa natal. Vicente Goicoechea es también el nombre del coro de Aramayona, en honor al excelente músico hijo de este valle. Este coro se formó el siglo pasado como coro parroquial y ya en 1983 pasó a ingresar en la Federación de Coros de Álava.
Aramayo se puede encontrar mucha gente agradable, que pues hay sitios estupendos para comer, para pasar el día, para hacer excursiones, para hacer paseos por el monte. Estamos dentro del parque de Urkiola. En fin, es un sitio aconsejable, y desde aquí quiero invitar a la gente de Vitoria o de las ciudades de alrededor de Aramayo para que se desplacen aquí, conozcan a las gentes, y seguro que van a pasar un día estupendo en Aramayo. Nosotros también aconsejamos y animamos a todos a que se acerquen a conocer mejor este maravilloso valle, Aramaixo.